Hola, buenas noches. Esta es la presentación para la actividad de monitoría 2 de Giancarlos Loro Orozco, Juan Andrés Oliveros y José Luis Álvarez. El tema es fresas y operaciones de fresado para la materia procesos de manufactura industrial. Primero que todo, hay que mencionar que el fresado es el proceso mediante el cual se le da forma a un metal mediante el uso de un cortador que gira alrededor de una pieza a través de unos ejes. Este generalmente se usa para obtener geometrías planas y cuadradas, sin embargo, también es posible obtener geometrías cilíndricas o de partes de hélice, entre otras, a través del uso de un cortador con una geometría diferente. Perfecto, ahora hablaremos acerca de las operaciones de fresado. Existen cuatro familias principales para el fresado. Son el corte frontal, el perfilado, la perforación y el mandrinado. En cuanto al fresado frontal, aquí lo que hacemos es hundir la pieza hasta cierto punto, ¿sí? La herramienta de corte, y empezar a retirar material mientras está en contacto cara a cara con la pieza que se está cortando, ¿sí? Y a partir de ahí pues ir avanzando a una cierta velocidad que se tiene que determinar y un cierto radio de enganche, así como de profundidad de corte que se tiene que determinar según el corte que sea necesario. La importancia del radio de enganche radica entonces en la vida útil de la herramienta de corte, de modo en que con una gran cantidad de radio de enganche, incluso hasta el 100% de toda la herramienta, se disminuye, aunque sigue funcionando, la vida útil de la herramienta. Cuando hablamos de perfilado estamos hablando de que se está cortando con la parte lateral de la herramienta de corte. Hay dos formas de realizarlo, la convencional y la del fresado ascendente. La diferencia es cómo está rotando el elemento conforme va avanzando la pieza a través de la fresa. La combinación de esto, obtenemos el fresado escalonado, en donde ya sea que se usen dos ejes o que se hagan cortes que son face, pero después se perfile la pieza de otra forma, se da lo que llamamos el fresado escalonado, que permite obtener lo que ahí llaman pockets o esos espacios que escalonan la superficie del material. En el caso de la perforación, el taladrado y el escareado suelen ir de la mano. Primero el taladro se encarga de realizar el agujero y el escareador se encarga de finalizarlo. En este caso estamos hablando de precisión y de esto se encargan algunos controles computacionales, como veremos más adelante. Finalmente, cuando hablamos de mandrilado o mandrinado, lo que estamos buscando ya es tolerancias mucho mejores, ¿sí? En cuanto al acabado superficial, ya sea de agujeros, de superficies externas, de superficies pues, de la cara de la pieza, etcétera, que nos ayuden a obtener esas tolerancias mucho mejores, especialmente en los acabados. Esto usualmente se usa como complemento a las familias de tipos de corte y de operaciones de fresado que habíamos mencionado antes. Así pues, existen otros métodos de fresado, como son el fresado con chavetas, que básicamente genera cortes longitudinales con una sierra. El trabajo indexado, muy parecido al torno, pero aquí la herramienta de corte también gira, por lo tanto es fresado. Y el trabajo sobre mesa giratoria, en donde la herramienta de corte está girando, estamos nosotros moviendo la mesa alrededor de la herramienta de corte. Recordemos que para que sea fresado, la herramienta de corte tiene que estar girando. Tipos de fresa y cómo trabajan. Las fresadoras verticales, que incluyen los tipos de carnero, son muy populares en la industria y las escuelas debido a la facilidad de configuración y uso. Sin embargo, las máquinas horizontales tienen su propósito especialmente en la industria pesada. Ambas máquinas que se muestran a continuación tienen mesas de trabajo horizontales transportadas sobre una rodilla que corre verticalmente, hacia arriba y hacia abajo sobre una columna de cola de Milán. Eso forma un eje de movimiento para ambos. Una segunda versión del molino horizontal presenta una superficie vertical para montar el trabajo. El molino horizontal de mesa vertical es generalmente el más grande de los dos y generalmente se encuentra solo en talleres de mecanizado de trabajos masivos. La envolvente de trabajo es un término que se utiliza para describir los límites del espacio en el que puede ocurrir el mecanizado, en cualquier máquina, no solo en las fresadoras. La envolvente está delimitada por la extensión del husillo y el recorrido del eje. En las fresadoras, el área de trabajo se convierte en un espacio cúbico delimitado por los límites de los ejes X, Y y Z. Si la fresadora está equipada con alimentación eléctrica, entonces la caja de engranajes de alimentación eléctrica se encuentra en un extremo de la mesa. Las selecciones de avance para el eje X varían desde menos de 1 pulgada por minuto hasta 20 pulgadas o más por minuto, siendo tasas de nivel de entrada para fresadoras pequeñas. El cabezal de mecanizado presenta lo siguiente: una pluma,
variación de velocidad de alimentación de la pluma, un control de profundidad de pluma automático y manual, un ajuste de revoluciones por minuto, palancas y topes de alimentación, como se pueden observar en las siguientes dos imágenes. Así pues, acá podemos observar algunas de las partes del lucillo o de la cabeza de maquinado, como pueden ser el freno o las palancas de start, los indicadores de avance, etcétera. Igualmente aquí a continuación vemos algunos otros modificadores como el modificador de rango de revoluciones por minuto o el control de velocidad. El sistema DROS o lectura de posición digital XYZ es un accesorio muy útil en la fresadora para aumentar la precisión y ayudar a lidiar con el contragolpe del mismo. La pantalla electrónica muestra la posición de la mesa con referencia al cero de referencia elegido por el operador. Al usar la ubicación electrónica en lugar de diales micrométricos, la perforación se vuelve más precisa. Sin embargo, el contragolpe sigue siendo un desafío que debe abordarse al mover el eje durante el mecanizado debido a la holgura de los movimientos de la máquina. Ahora, para el uso de una fresa hay que seguir siendo lineamientos de seguridad. Entonces, algunos problemas comunes son ajustar las herramientas inapropiadamente, tener una pobre selección de las herramientas de corte, tener velocidades de giro muy altas, lo cual aumenta las temperaturas de trabajo, que el cortador no tenga filo, errores del operador como dónde deja sus herramientas, o poner su seguridad en riesgo debido a que no sabe ubicarse en la fresa, tasas irrealistas de avance, lo cual implica también un aumento en las temperaturas, un fresado ascendente agresivo en donde está intentando cortar más material del que alcanza la herramienta, o dejar una llave en la tuerca de la barra de tiro del lucillo cuando se está intentando reacomodar o cambiar la herramienta de corte. Finalmente existen ciertas recomendaciones, como por ejemplo mantener las cosas configuradas de forma en que no hayan vibraciones innecesarias y que ciertas componentes de la fresa o del material que se está trabajando no vibren innecesariamente y tengan que amortiguar cosas que no están listas para amortiguar. Entonces, es necesario que las piezas se mantengan de una forma balanceada y que, claro, exista cierto sentido común acerca de que las piezas no estén vibrando o recibiendo fuerzas de forma que no deberían recibirlas. ¿Sí? Todo tiene que estar rígido y seguro en su lugar. Eso es lo mejor. Ahora también se tienen que organizar la forma en que se corta de una forma que permita evitar el exceso de estrés sobre la herramienta. ¿Sí? Principalmente, ¿sí? Si es posible, no usar herramientas de corte que sean irrealistas para la acción de corte necesaria. Por ejemplo, en esta segunda parte es mejor usar una herramienta de corte un poco más pequeña, en donde se realice el corte necesario, en vez de una demasiado larga que puede pandearse, por ejemplo. Y finalmente, la parte más importante de la fresa usualmente es la prensa, que es la que nos va a permitir fijar las cosas. Y existe una forma correcta e incorrecta de usarlas, ¿sí? Y la forma correcta es de forma en que todo quede rígido y existe la mayor cantidad de área de contacto entre la material que se está cortando y la prensa, para así mantener todo fijo y en su lugar. Bueno, en general también existen algunas cosas a considerar previo a realizar el proceso de CNC. Bueno, lo primero de todo es considerar estos 10 puntos que son necesarios para configurar óptimamente la fresa. Primero es montar la fresa, después tenemos que calcular y seleccionar sus revoluciones por minuto del cortador. El tercero es montar y alinear como tal el accesorio de sujeción de la pieza. Sigue sujetar correctamente la pieza a la mesa, calcular y seleccionar el radio de avance, comprobar que se cumplan todas las medidas y lineamientos de seguridad, bloquear todos los ejes que no vayamos a utilizar, cerrar la cabeza universal en caso de que no vaya a ser utilizada, calibrar los ejes que vamos a utilizar para mover el cortador en base a los datos de referencia de la pieza y por último comprobar el refrigerante antes de comenzar con el corte. Otra de las cosas a considerar es que en el mecanizado CNC es muy poco común utilizar el mecanizado convencional. Esto se debe a que, como se observa en la imagen izquierda, para comenzar a remover el material en el mecanizado convencional se debe excavar, por decirlo así, sobre la pieza el cortador. Esto va a generar primero una mayor presión y segundo además un efecto en el cual no se empieza a mecanizar exactamente en el punto teórico de inicio y además un peor acabado superficial. En cambio es más común utilizar el mecanizado de escalada, en el cual no solamente se inicia en el punto teórico de inicio como tal, sino que además, debido a que no se requiere flotar excesivamente el cortador sobre la pieza, también se trabaja con menores presiones, permitiendo trabajar con menores radios de avance y por consiguiente generar un mayor acabado superficial y aumentar la vida útil del cortador.
Lo siguiente que se debe considerar es el radio de avance de la fresa. Ahora, este radio de avance de la fresa se halla en pulgadas por minuto y primero se debe determinar para hallarlo el radio de avance por diente. Este radio de avance por diente es una relación que se obtiene en una gráfica al considerar el material con el que está hecho el cortador y el material de la pieza con el que se trabaja. Ahora, para hallarlo se debe multiplicar este radio de avance por diente por el número de dientes del cortador y así hallamos el radio de avance como tal en una sola revolución del cortador. Con esto además podemos obtener también las revoluciones por minuto del mismo. Ahora debemos realizar el montaje satisfactorio de los tornillos de banco de la máquina. Para esto primero tenemos que limpiar adecuadamente los tornillos, después tenemos que alinearlos como tal en la mesa mediante el uso de llaves de alineamiento. Hay unos casos donde no están estas llaves, como por ejemplo en tornillos que directamente no las tienen o en tornillos que están inclinados respecto a cierto ángulo de uno de los ejes. Y por último se debe montar el tornillo de pivote. Ahora, en caso de ser necesario también debemos indicar una máquina de cabeza universal. Para esto debemos calibrar e ir graduando los ejes hasta conseguir que ambos se encuentren perpendiculares a la pieza. Y por último lo que debemos definir es la ubicación del spindle o husillo, que típicamente se ubica centrado en un agujero o en la intersección de dos bordes de la pieza, y ir ajustando la pieza a medida que la vamos mecanizando.